conquistadores de la clase de excursionista. Estoy muy feliz de poderles dictar otro requisito más para su clase. Soy la guía mayor Jocelyn Chinchay Padilla y en esta ocasión vamos a tener la primera sesión de la especialidad de bioseguridad. Estemos muy atentos. La primera parte, el primer requisito que nos pide esta especialidad es analizar algunas definiciones. La primera de ellas es aerosoles. Los aerosoles son partículas en suspensión del ambiente. Por ejemplo, al estornudar o toser, nosotros emitimos estos aerosoles, estas partículas. La segunda palabra es agente de riesgo. Los agentes de riesgo son todos aquellos objetos o instrumentos que están en la capacidad de producir daños a la salud. La tercera palabra y la palabra de nuestra especialidad es bioseguridad. La bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, los usuarios y la comunidad frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. La siguiente palabra es material biológico. El material biológico es cualquier material de origen humano y de otras especies vinculadas a la salud humana, como por ejemplo excreciones, secreciones, líneas celulares, tejidos, líquidos tisulares. Ahora, también nos piden analizar la diferencia entre un accidente y un incidente. Un accidente es una ocasión fortuita en la que se ocasiona daños graves a la salud de la persona. Puede existir un daño biológico y químico. Un ejemplo de un daño biológico puede ser pincharse con la aguja de un paciente, en el caso del personal de salud. Y en el caso del club, por ejemplo, el enfermero del club de conquistadores, al momento se puede pinchar con la aguja de una aguja ya usada. Entonces, en ese momento se da una contaminación, lo que pone en riesgo la salud de esa persona. Un accidente químico es mayormente un accidente nuclear. Esto ocasiona una radiación. La radiación es un ejemplo de un accidente químico. Ahora, ¿qué es un incidente? Un incidente es una ocasión fortuita que ocasiona daños leves o no persiste daños al trabajador o a la persona. Por ejemplo, estamos en un campamento y un conquistador casualmente no sabe usar el cuchillo y puede cortarse la mano. Eso puede ser un incidente porque, si bien es cierto, ocasiona un daño, no es tan grave. Ahora, la otra parte de nuestra especialidad, el segundo requisito, es qué son los EPI, para qué sirven y mencionar cuáles pueden ser utilizados por los profesionales de la salud. Los EPI significan el equipo de protección individual. Estos son elementos esenciales de toda estrategia de control del riesgo. Son todos los dispositivos o medios que yo deba utilizar o disponer un trabajador para protegerse a uno o varios riesgos laborales que puedan amenazar su salud y su seguridad. Ahora observemos estas imágenes. Vemos que existe un equipo de protección para el personal de salud y también para distintas áreas de empleo. Para el personal de salud existe una protección adecuada. Por ejemplo, tenemos la protección facial y cóclea, en donde se encuentra también la protección ocular. La protección facial y ocular, recordemos que son los únicos equipos que se reutilizan, se limpian y se esterilizan tras cada uso. En la protección respiratoria tenemos las mascarillas. Las mascarillas
En este caso, para los médicos, se recomienda que puedan ser las mascarillas autofiltrantes, ya que estas dan una protección respiratoria y las más famosas son las FFP2. Estas también filtran deteniendo bacterias o virus que se pueden transmitir a través de la respiración hacia las personas cercanas a nosotros y que evitan en gran medida la contaminación en cuanto al aire se inhala. En esta parte tenemos algunos tipos de FFP. La FFP2, por ejemplo, que aparece en la primera imagen, filtran los virus, bacterias y patógenos al 92% y solo tienen un 8% de fuga hacia el exterior. Son recomendadas para los médicos. La FFP3 es la mascarilla que se usa con mayor frecuencia, ya que tiene un 98% de eficacia de filtración mínima hacia el exterior y solamente un 2% de fuga hacia el exterior. A continuación, observemos este video de cómo debe ser el proceso de retirado de los EPI. Estemos muy atentos. El Ministerio de Salud, a través de la DIGERT, viene trabajando exhaustivamente en la lucha contra el COVID-19. Parte de este proceso es proteger a nuestro personal de salud. Es por eso que hasta la fecha se han entregado más de 4.400 kits de equipos de protección personal para unidades de cuidados intensivos y más de 3.500 kits EPPs básicos. A continuación se mostrarán los elementos encontrados en el equipo de protección personal entregado por el Ministerio de Salud. Este equipo de protección personal es recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Chaqueta descartable. Pantalón descartable. Cubrebotas descartable. Mandil impermeable. Gorro descartable. Mascarilla N95. Lentes protectores. Guantes estériles. Previo a la colocación del equipo de protección personal, se recomienda hacer el respectivo lavado de manos, cubriendo todas las zonas de las mismas y haciéndolo por un periodo aproximado de 20 segundos. Primero nos colocamos la chaqueta y el pantalón descartable. Nos colocamos sobre nuestro calzado los cubrebotas descartables. Ahora nos colocamos el mandil impermeable. La recomendación para esto es que una segunda persona nos pueda apoyar con el amarre de la parte posterior. Es el turno de la gorra descartable. Tomamos la mascarilla N95. Las dos ligas las colocamos en la parte posterior de la nuca. Llevamos una por encima de las orejas y otra a la altura del cuello. El elemento metálico ubicado en la parte superior de la mascarilla es presionado para generar mejor y mayor rigidez sobre el rostro. Es momento de colocarnos los guantes estériles. Colócate los lentes protectores sosteniéndolo por la parte de adelante y llevando la liga hacia la parte de atrás de la nuca. Y esa es la manera correcta de cómo colocarse y retirarse el equipo de protección personal entregado por el Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. El Perú primero. Como siguiente requisito, queridos conquistadores, tenemos que explicar la diferencia
entre brote, epidemia, pandemia y endemia. La primera de ellas es endemia. A una enfermedad se la califica de endémica cuando el brote que la produce avanza a un ritmo predecible, es decir, los científicos, los médicos pueden llegar a controlarla. Y se da dentro de una área determinada o afectando a ciertos segmentos poblacionales que ya se consideraban propensos a padecerla. Las endemias suelen estabilizarse, pero no desaparecen y en general son cíclicas, queridos conquistadores. Entre las enfermedades endémicas que son más conocidas, tenemos la varicela, que es una afección que se da entre los jóvenes, niños y adolescentes y que puede variar en el ritmo de contagio. Ahora, ¿qué es un brote? Un brote es la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar y tiempo determinado y específico. El ejemplo más claro de esta situación es cuando se produce una intoxicación alimentaria, provocando que aparezcan casos durante 2 o 3 días. Otro ejemplo son los brotes de meningitis o sarampión, que pueden llegar a extenderse durante 2 o 3 meses. Como tercera palabra a diferenciar es la epidemia. Una epidemia es una enfermedad que tiene la capacidad de propagarse rápidamente y en una población determinada, afectando a un gran número de personas, a un gran número. Esta epidemia afecta ya a varios países dentro de una zona. Las epidemias suelen durar algunas semanas o meses y pueden ser consecuencia de fenómenos naturales como las inundaciones, tormentas tropicales, las sequías y los terremotos. En los últimos 10 años, al menos en todo el mundo, se han contabilizado 14 epidemias, destacando en el 2014 la epidemia del ébola en África Occidental. Ahora, como última palabra a diferenciar es la pandemia, que se habla mucho hoy en día, ¿cierto? De lo que es la pandemia. ¿Qué es una pandemia? Bueno, se declara pandemia cuando es una enfermedad nueva del tipo infeccioso que se extiende con gran rapidez, afectando ya no como la epidemia a varios países, sino a continentes enteros, infectando a un gran número de individuos y provocando más muertes que en una epidemia. La primera pandemia que se tiene noticia fue la denominada plaga de Atenas, que se cree que fue por un brote de fiebre tifoidea. Como cuarto requisito, queridos conquistadores, tenemos que ¿qué debemos hacer en medio de una epidemia o pandemia? ¿Cuáles son los principales cuidados que se deben tomar? Tenemos que estar muy atentos porque este punto es muy importante. Como primer punto tenemos el distanciamiento social. ¿Y qué significa distanciamiento social? Significa mantener un espacio entre usted y las demás personas fuera de su casa. Para practicar este distanciamiento físico o social, tenemos que hacer 3 puntos, cumplir 3 cosas. La primera es que tenemos que mantener una distancia adecuada de por lo menos 6 pies. Eso más o menos es 1,5 metros. Y los médicos, actualmente la OMS dice que por lo menos deben ser 2 metros de distancia entre ti y las personas. Otro punto es que no nos reunamos en grupos. Es por eso que esta medida ha hecho que no podamos asistir a nuestro tan ansiado club o a nuestra iglesia que tanto queremos.
Lamentablemente, por esta pandemia, el gobierno ha tenido que tomar esta decisión. Otro punto que tenemos que tener en cuenta para cumplir el distanciamiento social es alejarnos de lugares muy concurridos y evitar congregaciones masivas. Como segundo cuidado importantísimo que tenemos que hacer frente a una pandemia o una endemia o una epidemia es el lavado de manos constante. Los médicos dicen que debe ser de por lo menos 20 segundos. Por lo menos 20 segundos. Es decir que si tú te lavas las manos durante más tiempo, es mucho más adecuado. Como tercer punto es la higienización al ingreso de nuestro hogar. En la siguiente diapositiva veremos cuál debería ser el protocolo de entrada hacia nuestro hogar. Y como cuarto y último punto de otro cuidado podría ser en lo posible, queridos conquistadores, permanecer en nuestros hogares. Es decir, que solo salgamos a la calle por medidas extremadamente urgentes, como por ejemplo ir a comprar alimentos o de distintas maneras, pero solamente para medidas urgentes, ¿sí? Debemos en lo posible mantenernos en nuestros hogares. Ahora vamos a ver cuál es el protocolo de seguridad al ingreso al hogar. Cuando salimos a la calle, ¿no? Y estamos de vuelta a nuestro hogar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es muy importante y esto tiene que ver con el tercer punto ya mencionado en la diapositiva anterior. 1. Al volver a tu casa, intenta no tocar nada. Ten preparado alcohol diluido o en gel cerca a la puerta de la entrada de tu casa. 2. Debes sacarte los zapatos. En lo posible tener un espacio afuera, ¿no? De la entrada de tu casa y allí ponerlos. Tercero, la ropa exterior debes de colocarla en una canasta o bolsa preparada en la entrada. Es decir, ya tú debes tener una bolsa preparada en donde tú dejes y pongas toda la ropa que usaste al salir a la calle. Inmediatamente esa ropa debe ser lavada. Como cuarto punto, quizás conquistador, si fuiste a dar un paseo a tu mascota, pues tienes que limpiar las patitas de tu mascota si lo llevaste a pasear. Quinto, deja tu cartera, tu bolso, las llaves en una caja en la entrada de tu casa. Sexto, lávate bien las manos. Ni bien ingresas a tu casa, debes lavarte las manos, muñecas, cara, cuello y en lo posible darte una ducha. Séptimo, limpia tu celular, los anteojos con agua y jabón, detergente o alcohol. Y también debes limpiar los productos que has traído del exterior. 8. Mantén siempre limpias las superficies de contacto. Es decir, que cuando tú ingresas a tu hogar, debes de trapear tu casa, ¿no? Para mantener limpia esas superficies de contacto que hayas tocado. 9. Recuerda que en lo posible, es imposible, recordemos chicos que no se puede hacer una desinfección total, pero el objetivo es disminuir el riesgo. Como quinto requisito, tenemos que explicar la diferencia entre aislamiento y cuarentena. La cuarentena significa separar y restringir el movimiento de las personas para prevenir la extensión de la enfermedad. Esta medida es tomada por el presidente
por el presidente o las autoridades de un país. Y como lo dije, donde se restringe el movimiento de las personas. Obviamente esta medida se toma no sabiendo si la persona está enferma o no, debe de cumplir una cuarentena. Y la estamos cumpliendo. Actualmente el gobierno peruano ha establecido una cuarentena que posiblemente acaba el 30 de junio. Aislamiento. ¿Qué es el aislamiento? Es la medida que se adopta para separar a las personas que ya están infectadas. Recuerden, en la cuarentena no se sabe quién está infectado o no enfermo, pero en el aislamiento sí, porque tú tomas esa medida para separar a esas personas infectadas por algún virus de las personas que no están todavía infectadas. Las personas que están en aislamiento deben de quedarse en su casa hasta que sea seguro tener contacto con otras personas. Así que esa es la diferencia principal entre cuarentena y aislamiento. Bueno, como siguiente requisito, tenemos que elegir de una lista 2 enfermedades y mencionar cuándo sucedieron, cuántos infectados hubo y cuál era la manera de contagio, cuáles eran los síntomas, si se encontró la cura o cuáles eran los cuidados de bioseguridad. Yo escogí 2 enfermedades muy conocidas que fueron la peste negra y también escogí la gripe española. En primer lugar, la peste negra. Yo sé que ustedes la han escuchado, pero vamos a ver cuándo se produjo y todas las características que tenía esta enfermedad. La primera, ¿cuándo sucedió? La peste negra sucedió aproximadamente entre 1347 hasta 1353. ¿Cuántos infectados hubo? Aproximadamente 200 millones de muertes, y eso significó el 30% de la población mundial. O sea, fue una cantidad enorme, muy, muy considerable. ¿Cuál era la manera de contagio? Primero, se dice que fue los roedores, pero se llegó a la conclusión de que se daba esta propagación, este contagio, por la picadura de las pulgas infectadas que eran provenientes de los roedores. ¿Cuáles eran esos síntomas característicos de la peste negra? Bueno, fueron varios, pero algunos de los más destacables fueron los siguientes. Fiebre alta, de 40 grados. Tos con sangre. Sangrado nasal u de otros orificios. Sed aguda, bastante sensación de sed. Manchas en la piel azules o negras. Y la más característica, la aparición de bubones. Ahora vamos a explicar qué son. La aparición de bubones son inflamaciones en los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos son las defensas del cuerpo y en mayor importancia las tenemos en la parte axilar y en la parte baja de nuestros muslos. Cuando la infección era muy fuerte por esta peste negra, se rompían esos nódulos. Ahora, también nos pregunta la enfermedad, el requisito, si se encontró la cura. Sí, se le encontró una cura porque como era causada por bacterias, actualmente lo que se da son el uso de antibióticos muy fuertes.
Ahora, claro, cuando de repente le da, actualmente no se da, pero si se le diera a una persona, debe ser hospitalizada con urgencia y llevar un tratamiento con alta dosis de antibiótico de alto espectro. ¿Cuáles son los cuidados de bioseguridad? En esa época, porque fue una época muy muy antigua, no se contaba con ninguna medida de bioseguridad debido a las escasas medidas de higiene que la época contaba. Muy bien, esto ha sido lo que es la peste negra. Ahora continuamos con lo que es la gripe española. ¿Cuándo sucedió? El primer caso registrado fue el 4 de marzo de 1918 en Kansas, Estados Unidos. ¿Cuántos infectados hubo? Aproximadamente 500 millones de personas, lo cual representó el 27% de la población mundial. ¿Cuál era la manera de contagio de esta gripe española? La forma de contagio era a través de aerosol, que ya explicamos en la primera parte que son. ¿Cuáles eran los síntomas? Fiebre elevada, aproximadamente 39 grados o más, dolor de oído, cansancio, mucho cansancio corporal, diarrea y vómito, dificultad respiratoria, hemorragias nasales. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? En realidad, sabemos que en historia, en 1918 significaba el término de la Primera Guerra Mundial. Ese era el contexto. Entonces, Estados Unidos llevaba 14 tropas a su país de regreso. Y dentro de esas 14 tropas, uno de ellos estaba contagiado con la gripe española. Entonces, el brote comenzó ahí. Y como observamos en la línea de tiempo, ese primer brote fue en primavera de 1918, donde empezaron los comandos militares. Algunos de ellos no presentaban síntomas. Es por eso que fueron enviados estos militares a Europa, donde causó la exportación del virus. En otoño de 1918 se da una baja en Estados Unidos y en 1920 surgió una reaparición estacionaria, pero en 1920 llegó a su fin. ¿Los cuidados de bioseguridad que se dieron? No se dieron porque como el contexto era una guerra mundial, no se le alertó a la población que esta gripe era una pandemia. Sin embargo, en España sí se dio la alerta a la población, se tomaron algunas medidas de seguridad obligatorias, como por ejemplo lo que estamos viendo ahora, ¿no? El uso de mascarillas, el cierre de universidades y colegios.